Tenía 62 años cuando escuché esas palabras salir de la boca de mi hijo. Confía en mí, mamá. Lo miré a los ojos, esos mismos ojos color café que había visto nacer una madrugada de noviembre en el Hospital Público de Morelia, crecer entre juegos de canicas y uniformes escolares remendados, brillar con cada logro arrancado a la pobreza, y algo dentro de mí se quebró, porque en ese momento, parada frente a la casa que yo misma había construido ladrillo por ladrillo, con el sudor de 30 años de trabajo incansable, entendí que mi único hijo estaba a punto de arrebatármelo todo. Pero déjame contarte desde el principio, desde esas raíces humildes que él parecía haber olvidado, cómo llegué a ese instante donde la traición lleva nombre, apellido y el rostro de quien más amé en este mundo. Me llamo Rosa María Mendoza de Herrera. Nací hace 64 años en San Lorenzo, un pueblito perdido en las montañas de Michoacán, donde las mujeres aprenden desde la cuna que la vida no regala absolutamente nada, que cada peso se gana con las manos y cada sueño se paga con sacrificio. A los 17 años, cuando todavía tenía la piel suave y los ojos llenos de ilusiones ingenuas, me casé con Jorge Herrera, un hombre fornido de manos callosas que prometía llevarme a la ciudad, darme una casa, construir un futuro. Pero las promesas, aprendí después, son como el humo. Se ven hermosas mientras flotan, pero se desvanecen cuando intentas atraparlas. Cuando nació mi hijo Daniel Alejandro, un martes de noviembre de 1982 a las 4 de la madrugada, juré sobre esa cama de hospital con sábanas ásperas que él tendría absolutamente todo lo que yo nunca tuve, que estudiaría, que llevaría zapatos sin agujeros, que nunca sentiría el estómago vacío ni la vergüenza de la pobreza. Jorge trabajaba en la construcción, levantando casas para otros mientras nosotros rentábamos un cuartito de 3 por 4 metros donde apenas cabía una cama, una estufa y los sueños apretujados de una familia joven. Yo trabajaba limpiando casas de familias acomodadas en la Colonia América. Esas casas grandes con jardines donde gastaban en una sola cena lo que nosotros ganábamos en un mes. Fregaba pisos de mármol de rodillas, pulía muebles de caoba importada, lavaba ropa fina que jamás podría comprarme. Mis manos se agrietaban con el cloro. Mi espalda dolía cada noche, pero cada billete arrugado que guardaba en una lata debajo del colchón era un ladrillo más para el futuro de Daniel. Los fines de semana vendía tamales en la esquina de la Avenida Madero. Me levantaba a las 3 de la mañana para preparar la masa, rellenar las hojas de maíz, cocerlos en esa olla enorme que había comprado de segunda mano. Daniel, desde los 5 años, me ayudaba a cargar la canasta. «Tamales calientitos, lleve sus tamales», gritaba con esa vocecita aguda que me partía el corazón, porque un niño debería estar jugando, no trabajando. Cuando Daniel tenía 8 años y 5 meses, un jueves, 29 de abril, que jamás olvidaré, recibí la llamada que cambió todo. Jorge había caído de un andamio en una construcción en la colonia Vista Bella. 4 pisos de altura. Murió antes de llegar al hospital. El patrón nos dio 5,000 pesos por ayuda y desapareció. Sin seguro, sin indemnización, sin nada más que un ataúd barato y un agujero en el panteón municipal. Desde ese día fui madre y padre, proveedora y protectora. Me levanté cada madrugada durante 30 años para que mi hijo estudiara, para que tuviera cuadernos nuevos cada ciclo escolar, para que nunca sintiera la humillación de ser el pobrecito en la escuela. Trabajé en 4 casas simultáneamente. Doña Beatriz en la colonia Chapultepec, la señora Carmona en Lomas de Hidalgo, los Villareal en el fraccionamiento Las Américas y la doctora Estrada en el centro. Lunes a sábado, de 6 de la mañana a 8 de la noche, corriendo de una casa a otra en camiones repletos, con las rodillas destrozadas y las manos que parecían de mujer de 80 años, aunque apenas pasaba de los 40. Los domingos, mi único día libre, lo dedicaba a Daniel. Lo llevaba al parque, le compraba una nieve de limón, nos sentábamos en una banca y él me contaba de la escuela,
de sus amigos, de sus sueños. Mamá, cuando sea grande voy a trabajar en una oficina con aire acondicionado y te voy a comprar una casa enorme, me decía con esos ojos brillantes. Yo le acariciaba el cabello y le creía, porque una madre siempre cree en sus hijos. Vendí el único terreno que había heredado de mis padres, media hectárea en las afueras de San Lorenzo, para pagarle la universidad. Eran 250,000 pesos que un desarrollador me ofreció. Mi hermano Eugenio me llamó loca. Rosa, ese terreno vale el doble, espera unos años, me dijo. Pero Daniel había sido aceptado en la Universidad Michoacana para estudiar ingeniería civil y necesitaba el dinero inmediatamente. No podía arriesgarme a perder esa oportunidad. Firmé los papeles sin pensarlo 2 veces. Durante los 5 años de universidad de Daniel, seguí trabajando igual o más duro. Él vivía en Morelia, en un cuartito que le renté cerca de la facultad. Yo le mandaba dinero cada semana para comida, transporte, libros. A veces me quedaba sin comer para que a él no le faltara nada. Bajé de 68 kilos a 52. Doña Beatriz, preocupada, me regalaba la comida que sobraba en su casa. Rosa, estás en los huesos, come, me decía poniéndome tuppers en la bolsa. Daniel se graduó con honores en diciembre de 2007. Fue el día más feliz de mi vida, verlo con su birrete y toga, recibiendo su título, escuchar su nombre por el micrófono, Daniel Alejandro Herrera Mendoza, ingeniero civil. Lloré tanto que la señora Carmona, que había ido conmigo a la ceremonia, tuvo que prestarme pañuelos. Mi hijo, mi bebé, se había convertido en un profesionista. Todo había valido la pena. Consiguió trabajo 3 meses después en una constructora importante de la Ciudad de México. Salario de 22,000 pesos mensuales, una fortuna para nosotros. Se mudó al DF en febrero de 2008. Recuerdo que lo acompañé a tomar el autobús en la central. Llevaba 2 maletas con toda su ropa y una caja de cartón con libros. Te voy a hablar cada semana, mamá, y voy a mandarte dinero, me prometió abrazándome fuerte. Los primeros meses cumplió. Me llamaba los domingos, me mandaba 1,000 o 2,000 pesos cuando podía. Yo seguía trabajando, pero comencé a ahorrar para comprar una casa propia. Ya tenía 54 años y seguía rentando el mismo cuartito donde habíamos vivido desde la muerte de Jorge. Era momento de tener algo mío, algo que nadie pudiera quitarme. Durante 3 años ahorré cada peso que pude. Doña Beatriz falleció y me dejó en su testamento 50,000 pesos. Para Rosa, que fue más leal que mi propia familia, decía la carta que leyó el notario. Esa herencia inesperada, sumada a mis ahorros, me permitió comprar en 2011 una casita en la colonia Villas del Pedregal. No era grande, apenas 2 recámaras y un baño, pero tenía un pedacito de jardín y era mía, completamente mía. El día que recibí las escrituras lloré de emoción. Tenía 57 años y por primera vez en mi vida era dueña de algo. Le hablé a Daniel inmediatamente. Hijo, compré una casa. Al fin tengo un patrimonio. Qué bien, mamá. Me da mucho gusto, respondió con una voz distante, distraída. Pero las cosas entre nosotros ya habían empezado a cambiar. Las llamadas se hicieron quincenales, luego mensuales. El dinero que me mandaba se fue espaciando hasta desaparecer. Mamá, tengo muchos gastos, ya no puedo ayudarte, me dijo una vez. Yo no le reclamé. Había trabajado toda mi vida para darle la libertad de volar, no para atarlo con culpas. Fue en agosto de 2012 cuando conoció a Fernanda Isolde Palacios Romero. Lo supe porque subió una foto con ella en Facebook. Una mujer delgada, de cabello lacio y castaño, con lentes de marca y una sonrisa perfecta. En la foto estaban en un restaurante elegante. Yo, que jamás había pisado un lugar así, sentí una punzada de algo que no supe identificar entonces. Orgullo, miedo, premonición. Es mi novia, mamá. Se llama Fernanda, trabaja en marketing, me dijo Daniel cuando lo llamé.
¿Cuándo la voy a conocer? Pronto, mamá, pronto. Ese pronto tardó 10 meses en llegar. Fue en la graduación de maestría de Daniel, en junio de 2013. Él había estudiado una maestría en administración de proyectos mientras trabajaba. Yo viajé en autobús a la Ciudad de México para la ceremonia. 7 horas de camino con mi vestido más decente lavado y planchado, mis zapatos viejos pero limpios, mi bolsa remendada pero digna. La vi antes de que Daniel me la presentara. Estaba rodeada de gente, de un grupo de personas elegantes que reían y tomaban fotos. Cuando mi hijo me vio, me llamó con la mano. Mira, Fer, ella es mi mamá. Mamá, ella es Fernanda. Fernanda me extendió la mano sin acercarse, sin sonreír verdaderamente. Me miró de arriba abajo en un segundo, evaluándome, juzgándome, clasificándome. Yo conocía esa mirada. La había recibido 1000 veces de las patronas para las que trabajé. Era la mirada que separa a la gente como nosotros de la gente como ellos. Mucho gusto, señora, dijo con una voz pulida, educada, vacía. El gusto es mío, respondí intentando sonreír. Detrás de ella estaban sus padres, el licenciado Roberto Palacios, abogado corporativo, y la señora Isolde Romero de Palacios, decoradora de interiores. Vestidos de marca, relojes que probablemente costaban más que mi casa, ese aire de superioridad que ni siquiera intentaban ocultar. Así que usted es la madre de Daniel, dijo la señora Isolde con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué valiente haberlo criado sola. Valiente, como si fuera un acto heroico y no simple supervivencia, como si hubiera tenido opción. Durante la ceremonia me senté sola en las gradas, mientras Daniel estaba rodeado por la familia de Fernanda. Después, en el convivio, me quedé en una esquina comiendo bocadillos que no sabía cómo comer correctamente, viendo a mi hijo reír con gente que lo miraba como igual, como si nunca hubiera venido de un cuartito de 3 por 4 metros, como si no fuera hijo de una mujer que limpiaba baños ajenos. Mamá, ¿estás bien?, me preguntó Daniel acercándose un momento. Sí, hijo, solo un poco cansada del viaje. Descansa entonces, mañana hablamos. Pero al día siguiente regresé a Morelia sin despedirme siquiera. Daniel ni siquiera se dio cuenta hasta 2 días después cuando le mandé un mensaje. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntalo en los comentarios. Pasaron 2 años. 2 años donde las llamadas fueron cada vez más raras, donde las excusas fueron más elaboradas, donde la distancia entre mi hijo y yo se hizo un abismo. Él ascendió en su trabajo, comenzó a ganar más, a vivir mejor. Yo seguía limpiando casas, cada vez con más dolor en las rodillas, cada vez más lenta, cada vez más vieja. En marzo de 2015 me llamó con una noticia. Mamá, me voy a casar. La boda será en junio. Mi corazón se llenó de emociones encontradas. Alegría porque mi hijo formaba una familia. Tristeza porque sabía que con ese matrimonio lo perdería definitivamente. Miedo porque intuía que Fernanda no solo se casaba con él, sino que pretendía borrarlo de su pasado, y yo era la evidencia viviente de ese pasado humilde. Felicidades, hijo. ¿Cuándo es exactamente? El 20 de junio, en Cuernavaca, en un jardín precioso. Ya te voy a mandar los detalles. La invitación llegó 3 semanas después. Un sobre elegante con letras doradas. Fernanda Palacios Romero y Daniel Herrera Mendoza tienen el honor de invitarle a su boda. Ni siquiera decía "y su familia" en mi caso. Solo mi nombre, Rosa Mendoza. Ni siquiera mi nombre completo. Compré un vestido nuevo. Gasté 2,000 pesos que no tenía en un vestido color azul marino con algo de encaje. Fui a la estética y me peinaron. Me sentí bonita por primera vez en años, aunque sabía que para los estándares de esa boda seguiría siendo la señora humilde que crió a Daniel. La ceremonia fue en los Jardines de México, un lugar impresionante lleno de flores exóticas y fuentes de piedra. Había más de 200 invitados. Yo llegué sola en autobús desde Morelia, con mi bolsito de mano y mis zapatos, que me apretaban pero se veían presentables.
Me senté donde me indicaron, en una mesa al fondo del jardín, lejos de la mesa principal donde estaban los padres de Fernanda, lejos incluso de las mesas de los amigos cercanos. Estaba con tíos lejanos del novio que tampoco conocían a nadie. Fue humillante, pero no dije nada. Era la boda de mi hijo. No quería arruinarle su día. Durante la ceremonia vi a Daniel ver a Fernanda con tanto amor que me dolió el pecho. ¿Alguna vez me había mirado así? Con esa devoción total, con esa entrega absoluta. Recordé cuando tenía 5 años y me decía, «Te amo hasta la luna y de vuelta, mami». ¿Dónde había quedado ese niño? En la recepción apenas hablé con él. Estaba ocupado saludando invitados, posando para fotos, bailando. Cuando finalmente se acercó a mi mesa, fue solo un momento. «Gracias por venir, mamá», me dijo dándome un beso rápido en la mejilla. «Hijo, ¿por qué me sentaron tan lejos? Ni siquiera estoy con la familia». Su rostro se tensó. Miró hacia donde estaba Fernanda. «Mamá, por favor, no hagas un drama. La organización estuvo complicada. Hay mucha gente». ¿Un drama? Solo pregunto por qué tu madre no está en la mesa principal contigo. Porque esa mesa es para los padres de ambos y los padrinos. Ya está decidido así. Por favor, disfruta la fiesta. Y se fue. Me quedé ahí sentada, viendo cómo mi hijo bailaba su primer baile como esposo con una mujer que claramente se avergonzaba de mí, de nuestro pasado, de todo lo que yo representaba. La señora junto a mí, una tía de Daniel que no había visto en 15 años, me dio palmaditas en la mano. «No te preocupes, Rosa. Así son estas familias fifís. Nosotros somos la familia del pueblo. Nunca vamos a encajar». Sus palabras, aunque intentaban consolarme, solo profundizaron la herida. Cuando terminó la boda, me fui sin despedirme. Tomé un taxi al punto de autobuses más cercano y regresé a Morelia esa misma noche. Daniel no notó mi ausencia hasta 3 días después. «Mamá, ¿por qué te fuiste sin avisar? Fernanda quería despedirse de ti». Mentira. Fernanda no quería verme ni en pintura. Los meses después de la boda fueron de un silencio ensordecedor. Ya no había llamadas dominicales. A veces pasaban 6, 8 semanas sin que habláramos. Yo intentaba llamarlo, pero sus respuestas eran monosílabas, apresuradas. «Estoy en una junta, mamá». «Ahorita no puedo, te hablo luego». «Estamos muy ocupados, después hablamos». Ese después nunca llegaba. En diciembre de ese año intenté visitarlos. Le avisé a Daniel con 2 semanas de anticipación. «Hijo, quiero conocer su departamento, pasar unos días con ustedes en Navidad». Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. «Mamá, estas fechas son complicadas. Vamos a estar en Acapulco con la familia de Fernanda. Mejor dejémoslo para después». Pasé la Navidad sola en mi casita de Morelia, comiendo tamales recalentados y viendo películas viejas en la televisión. La señora Carmona, para quien seguía trabajando 2 veces por semana, me invitó a su casa, pero rechacé. No quería ser la pobrecita que da lástima. Fue en febrero de 2016 cuando comencé a hacerme a la idea de que había perdido a mi hijo, que todo el sacrificio, todo el amor, todos los años de desvelos y hambres habían culminado en un hijo que se avergonzaba de mí. Pero intenté aferrarme. Decidí que si no podía tener su tiempo, al menos intentaría tener algún gesto de cercanía. Así que comencé a cocinar sus platillos favoritos y a llevárselos cuando viajaba a la Ciudad de México. En marzo viajé con un tupper enorme lleno de mole negro, el que le encantaba de niño. Llegué sin avisar, tomando el riesgo de que no estuvieran. Toqué el timbre de su departamento en Polanco con el corazón acelerado. Fernanda abrió la puerta. Llevaba pants de yoga de marca y su cabello perfectamente peinado. Me miró con sorpresa y algo que parecía molestia. «Rosa, no sabía que venías». Quise darles una sorpresa. Traje mole para Daniel. Ella miró el tupper como si le hubiera llevado basura. ¡Qué detalle! Pero sabes, Daniel está en dieta.
Su nutriólogo le prohibió las grasas y las salsas pesadas. Es mole casero, Fernanda. Está hecho con ingredientes naturales. Igual no puede comerlo, pero gracias. ¿Algo más? No me invitó a pasar. Nos quedamos en el umbral de la puerta como si yo fuera una vendedora ambulante. ¿Está Daniel? Está trabajando o llega tarde. Puedo esperarlo. Un suspiro impaciente. Mira, Rosa, aprecio tu esfuerzo, pero realmente no es buen momento. Tengo una videoconferencia en 10 minutos. ¿Por qué no le hablas a Daniel después? Y cerró la puerta. Literalmente, me cerró la puerta en la cara con mi tupper de mole en las manos. Bajé los 4 pisos de ese edificio lujoso, con las lágrimas quemándome los ojos, pero sin dejarlas caer. No hasta que llegué a la calle. Ahí, parada en una esquina de Polanco con mi tupper y mi bolsa vieja, lloré como no lloraba en años. Tiré el mole en un bote de basura. Ya no tenía sentido. Si esta historia te remueve, dale like y compártela con alguien que necesita escucharla. Los siguientes meses intenté hacer las paces con mi nueva realidad. Mi hijo había formado una nueva vida donde yo ya no cabía. Tendría que aceptarlo. Me concentré en mi trabajo, en mis rutinas, en mantenerme ocupada para no pensar demasiado. Pero en septiembre de 2016, Daniel me llamó. Su voz sonaba diferente, urgente, casi desesperada. Mamá, necesito hablar contigo. Es muy importante. ¿Puedo ir a Morelia este fin de semana? Mi corazón dio un vuelco. ¿Habría pasado algo? Estaría enfermo, tendría problemas. Claro, hijo, cuando quieras. ¿Estás bien? Sí. Solo necesito hablar contigo en persona. Ese sábado llegó a mi casa a las 11 de la mañana. Venía solo, sin Fernanda, con ese traje de marca que yo nunca le hubiera podido comprar y una camioneta BMW que costaba probablemente $500,000. Se veía mayor, más duro, menos parecido al niño que yo recordaba. Le preparé café de olla y pan dulce. Nos sentamos en mi sala pequeña, en ese sofá viejo de tela raída donde él había hecho tantas tareas de primaria y secundaria. ¿Cómo estás, hijo? ¿Te ves cansado? El trabajo es muy demandante, mamá, pero bien, todo bien. Hubo un silencio incómodo. Yo esperaba que él hablara. Finalmente, después de darle 3 sorbos a su café, soltó la bomba. Mamá, Fernanda y yo hemos estado hablando mucho, sobre el futuro, sobre la familia, sobre ti, sobre mí. ¿Qué tenían que hablar de mí? Queremos que vengas a vivir con nosotros a la Ciudad de México. Por una milésima de segundo sentí una alegría inmensa. Mi hijo me quería cerca. Después de tanto rechazo, finalmente me abría las puertas. Pero esa alegría duró apenas el tiempo de un suspiro. Hay algo que necesitamos pedirte, continuó sin mirarme a los ojos, fijando la vista en su taza. Necesitamos que vendas esta casa. El dinero lo invertirías en un negocio que estamos iniciando con los padres de Fernanda. Es una oportunidad única, mamá. Una desarrolladora de bienes raíces. Los retornos serían enormes. En 5 años podrías triplicar tu inversión. El mundo se detuvo. Me estaba pidiendo que vendiera mi casa. Mi única seguridad, mi único patrimonio, lo único que había logrado construir en 62 años de vida. Daniel, esta casa la compré con el dinero del terreno de tus abuelos. Es lo único que tengo. Mi pensión de adulto mayor son $1,200 al mes. Si vendo esta casa, quedaría completamente dependiente de ustedes. Por eso mismo, mamá, por eso queremos que vivas con nosotros. Ya no tendrías que preocuparte por nada. Viviríamos juntos, seríamos una familia de verdad. Y tu dinero estaría generando rendimientos en lugar de estar muerto en ladrillos. Algo no cuadraba en ese razonamiento. ¿Por qué un ingeniero exitoso, casado con una mujer de familia acomodada, necesitaba el dinero de su madre de 62 años que limpiaba casas? ¿Cuánto vale el negocio? Es una inversión de varios millones. Los padres de Fernanda ponen la mayor parte. Nosotros ponemos lo que podamos.
Cada peso cuenta, mamá. Es una oportunidad que solo aparece una vez en la vida. ¿Y si algo sale mal? ¿Si el negocio fracasa? Por primera vez me miró directamente a los ojos, y lo que vi ahí me heló la sangre. No había amor de hijo. Había urgencia, casi desesperación. No va a salir mal. Es un proyecto sólido. Mamá, confía en mí. Ahí estaban. Esas palabras. Confía en mí. Déjame pensarlo, Daniel. Su rostro se endureció de inmediato. La máscara de hijo cariñoso se cayó. No hay mucho que pensar, mamá. Es una decisión obvia. Tú no entiendes de finanzas. Yo estudié esto, sé de qué hablo. Entiendo suficiente para saber que vender mi única propiedad a los 62 años es un riesgo enorme. ¿Riesgo? ¿Qué riesgo hay en vivir con tu hijo, en tener tu dinero trabajando para ti, en lugar de estar tirado en esta casita que francamente ya se está cayendo a pedazos? Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Mi casa, que tanto me había costado, era para él una casita que se cae a pedazos. Daniel, esta casa me costó 15 años de ahorros. No puedo decidirlo así nada más. Se puso de pie, claramente frustrado. Mira, mamá, Fernanda ya habló con un agente inmobiliario. Dice que podemos conseguir 800, tal vez 850,000 pesos. Es buen dinero. El lunes puede venir y hacer la evaluación oficial. ¿Ya hablaste con un agente sin preguntarme? Queríamos tener los números claros antes de presentarte la propuesta. No veo cuál es el problema. Me quedé callada, procesando. Mi hijo ya había dado por hecho que yo vendería. Ni siquiera había contemplado que pudiera negarme. Necesito tiempo para pensarlo, Daniel. Es una decisión muy grande. Tienes una semana. El negocio se cierra el 30 de septiembre. Si no entras ahora, pierdes la oportunidad. Una semana. Me daba una semana para decidir sobre mi futuro, sobre mi única seguridad, sobre mi vida entera. Está bien, te doy una respuesta en una semana. Se fue sin terminar su café, sin un abrazo, sin esa calidez que antes definía nuestra relación. Solo un piénsalo bien, mamá. Y el sonido de la camioneta alejándose. Esa noche llamé a Guadalupe, mi prima, la única familia real que me quedaba. Lupe, necesito un consejo. Le conté todo, cada detalle, cada palabra, cada sensación de que algo no estaba bien. Rosa, eso huele mal, muy mal. ¿Por qué necesita tu dinero? ¿No que la familia de la esposa tiene millones? No lo sé, dice que es una oportunidad. Oportunidad para estafarte, querrás decir. No lo hagas, Rosa. No vendas tu casa, es lo único que tienes. Pero el amor de madre es ciego, irracional, autodestructivo. Durante esa semana me convencí de que tal vez Daniel tenía razón. Tal vez era egoísta de mi parte aferrarme a una casa cuando podría estar cerca de mi hijo, cuando podría ayudarlo a triunfar aún más. Al final, ¿para qué quería yo una casa si no tenía familia con quien compartirla? 3 días después llamé a Daniel. Acepto, vendo la casa. Del otro lado, escuché un suspiro de alivio. Sabía que entenderías, mamá. No te vas a arrepentir. Pero ya me estaba arrepintiendo y ni siquiera había firmado nada. El proceso fue vertiginoso. El agente inmobiliario, un hombre de traje brilloso llamado Gerardo, llegó al día siguiente. Valuó la casa en 820,000 pesos. Dijo que tenía compradores interesados, una pareja joven buscando su primera casa. Podemos cerrar el trato en 2 semanas, señora, me dijo con una sonrisa demasiado ancha. Todo se movía demasiado rápido, como si alguien tuviera prisa, como si alguien temiera que yo cambiara de opinión. Firmé el contrato de compraventa el 12 de octubre de 2016. Fue en la notaría del licenciado Gutiérrez, un lugar frío con olor a papel viejo. La pareja compradora era amable. Me dieron las gracias, me dijeron que cuidarían bien la casa, que su bebé crecería ahí. Lloré mientras firmaba. El notario pensó que eran lágrimas de nostalgia. No sabía que eran lágrimas de premonición.
El dinero se depositó en mi cuenta 3 días después. 820,000 pesos. La cantidad más grande que había visto en mi vida. Por un momento sentí vértigo, poder. Luego recordé que ese dinero no era para mí, era para el negocio de Daniel. Él llegó esa misma tarde a Morelia. ¿Ya tienes el dinero, mamá? Sí, ya está en mi cuenta. Perfecto, vamos al banco. Vamos a transferirlo a la cuenta del negocio. ¿No voy a firmar ningún contrato? ¿Ningún documento que respalde mi inversión? Claro que sí, mamá. Mi abogado está preparando todo, pero necesitamos hacer la transferencia hoy porque mañana se cierra la ventana de inversión. Algo dentro de mí gritaba que no, que esto no estaba bien, que ningún negocio serio se maneja con tanta prisa, pero mi hijo estaba ahí, con su traje impecable y su sonrisa tranquilizadora. Confía en mí, mamá. Y confié. Dios, cómo me arrepiento de haber confiado. Fuimos al banco. Daniel ya tenía todos los datos de la cuenta receptora. Firmé la transferencia electrónica. 820,000 pesos desaparecieron de mi cuenta en un segundo. Listo, mamá. Ahora eres socia de un negocio millonario. Ya verás que en unos años estarás nadando en dinero. Lo abracé, queriendo creer con todo mi corazón que mi hijo no me engañaría, que todo saldría bien, que finalmente tendríamos esa relación cercana que tanto anhelaba. ¿Cuándo me mudo con ustedes? En 2 semanas. Fernanda ya está preparando tu cuarto. Va a estar precioso, mamá. Empaqué mi vida en 6 cajas de cartón. 30 años de recuerdos, de objetos, de existencia cabían en 6 cajas. Regalé los muebles a la señora Carmona. La estufa, el refrigerador, la lavadora, todo. Ya no los voy a necesitar, le dije. Voy a vivir con mi hijo. Ella me abrazó con fuerza. Cuídate mucho, Rosa. Y cualquier cosa, aquí estoy. ¿Por qué todos menos yo veían las señales de advertencia? El 26 de octubre de 2016, un miércoles gris y frío, llegué a la Ciudad de México en la camioneta de Daniel. Mis 6 cajas iban atrás, junto con una pequeña maleta de ropa. Eso era todo lo que quedaba de mi vida. El departamento en Polanco era impresionante. 10º piso de un edificio moderno, con ventanales enormes que daban a la ciudad, pisos de mármol, muebles de diseñador. Fernanda me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bienvenida, Rosa. Tu cuarto está por aquí. Me llevó por un pasillo largo hasta una puerta al final. La abrió y mi corazón se encogió. Era la habitación del servicio. Pequeña, oscura, sin ventanas. Apenas cabía una cama individual, un buró minúsculo y un pequeño closet. Las paredes eran de un gris deprimente y olía a humedad. Es temporal, mamá, se apresuró a decir Daniel cuando vio mi expresión. Estamos remodelando el cuarto de visitas. En un par de meses te cambias ahí. Pero yo sabía la verdad. Esta sería mi habitación permanente. Esta celda sin ventanas sería mi hogar. Está bien, hijo, no hay problema, mentí. Esa noche, acostada en esa cama dura, en esa habitación que parecía una tumba, lloré en silencio. Había vendido mi casa, mi libertad, mi dignidad por la ilusión de estar cerca de mi hijo, y ahora estaba atrapada. Las reglas llegaron a la semana siguiente. Fernanda las dejó escritas en una hoja, pegada con cinta adhesiva a la puerta de mi cuarto. Reglas de convivencia para una armonía familiar. 1. Horarios de cocina. Rosa puede usar la cocina de 6 a 7 de la mañana y de 6 a 7 de la tarde. Fuera de esos horarios, la cocina está reservada para Fernanda. 2. Horarios de baño. De 6 a 6:30 de la mañana únicamente. El baño completo debe dejarse impecable. 3. No se permite hacer ruido después de las 9 de la noche. Nada de televisión, radio o pláticas telefónicas que puedan escucharse. 4. No se permiten visitas sin autorización previa de Fernanda. 5. No mover ningún objeto de su lugar.
La decoración fue profesionalmente diseñada. 6. Contribuir con las labores del hogar. Limpieza de baños los martes y viernes, limpieza de cocina diario después de comidas, lavado y planchado de ropa 2 veces por semana. Leí esa lista con las manos temblando. Reglas, horarios, labores obligatorias. Esto era vivir en familia. Fui a buscar a Daniel. Estaba en su estudio trabajando en su laptop. Hijo, ¿viste las reglas que puso Fernanda? Ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Sí, mamá, son razonables. Tenemos que organizarnos para que la convivencia funcione. ¿Razonables? Me está tratando como empleada doméstica. Ahora sí me miró con molestia. No exageres, mamá. Son solo lineamientos básicos de convivencia. Todos tenemos que poner de nuestra parte. ¿Fernanda también tiene horarios y labores obligatorias? Fernanda administra el hogar. Es diferente. Yo invertí 820,000 pesos en su negocio, Daniel. Vendí mi casa. No soy una empleada. Su expresión se endureció. Mira, mamá, esta es la casa de Fernanda y mía. Si no te gustan las reglas, puedes buscar otro lugar. ¿Otro lugar? ¿Con qué dinero? Él tenía mis 820,000 pesos. Está bien, dije, sintiendo cómo se me rompía algo por dentro. Voy a seguir las reglas. Y así empezó mi infierno. Me despertaba a las 5:30 para estar lista y usar el baño a las 6 en punto. Me bañaba en 15 minutos cronometrados. Limpiaba cada gota de agua, cada cabello. A las 6:10 estaba en la cocina preparando mi café y un pan. A las 7 ya había terminado y limpiado todo. Los días se volvieron una rutina monótona de soledad. Daniel salía a las 7:30 al trabajo. Fernanda se levantaba a las 9. Desayunaba tranquilamente en la cocina que yo no podía usar. Veía televisión, hacía ejercicio, salía con amigas. Yo me quedaba en mi cuartito sin ventanas, sin hacer ruido, sin existir. Comencé a buscar trabajo. Llamé a mis antiguas patronas en Morelia, pero ya habían contratado a otras personas. Busqué en la Ciudad de México, pero a mi edad, 62 años, con problemas de rodillas y sin referencias locales, nadie me contrataba. Fernanda empezó a pedirme favores, primero sutiles. Rosa, ya que estás en casa, ¿podrías limpiar los ventanales? Rosa, se me olvidó comprar leche. ¿Podrías bajar al súper? Luego, menos sutiles. Rosa, hoy vienen mis amigas a comer. Necesito que prepares 3 pollos rostizados con guarniciones. Aquí está la receta. Rosa, la ropa de Daniel necesita plancharse. Son 15 camisas para mañana. Y yo obedecía, porque no tenía opción, porque no tenía dinero, ni casa, ni lugar a donde ir. A los 3 meses pregunté por el negocio. Daniel me mostró unos papeles que no entendí. Gráficas, proyecciones, términos técnicos. ¿Cuándo empiezo a ver retornos? Mamá, las inversiones inmobiliarias son a largo plazo, dale tiempo. ¿Pero hay algo ya construido? ¿Puedo ver el proyecto? Es confidencial, mamá. No podemos mostrar información sensible. Confía en el proceso. Otra vez esa palabra. Confianza. Pasaron 6 meses, luego 9, luego 1 año. Yo seguía atrapada en esa casa, viviendo como fantasma, limpiando, cocinando, obedeciendo reglas, viendo cómo mi dignidad se evaporaba día tras día. En diciembre de 2017, Fernanda organizó una cena navideña. Invitó a sus padres, a sus hermanos, a varios amigos. Yo tuve que cocinar para 18 personas. Desde las 6 de la mañana estuve en la cocina. Pavo, romeritos, bacalao, ensaladas, postres. Mis rodillas me mataban. Mis manos estaban hinchadas, pero seguí. Cuando llegaron los invitados, Fernanda me presentó. Ella es Rosa, vive con nosotros, nos ayuda con la casa. Ayuda con la casa. Ni siquiera la madre de Daniel, solo Rosa que ayuda con la casa. Durante la cena me quedé en la cocina. No me invitaron a sentarme.
Comí las sobras de pie, escuchando las risas y conversaciones del comedor. La señora Isolde entró a buscar más vino. «Ah, Rosa, qué bien cocinas. Fernanda hizo buena elección al contratarte». «¿Contratarme? Pensaba que yo era la empleada». «No soy empleada, señora. Soy la mamá de Daniel». Me miró confundida. «Ah, sí, claro. Perdón, es que... Bueno, da igual. El pavo está delicioso». Y salió. Esa noche, después de lavar todos los platos, limpiar toda la cocina, guardar toda la comida, me encerré en mi cuartito y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Había tocado fondo, pero lo peor todavía estaba por venir. En febrero de 2018, mientras limpiaba la habitación principal de Daniel y Fernanda, otra de mis labores obligatorias, escuché voces en la sala. Fernanda estaba hablando por teléfono con la puerta entreabierta. Su voz sonaba emocionada, casi eufórica. «Sí, mamá, ya está todo listo. El terreno en Querétaro ya está escriturado a nuestro nombre. Costó 1.200.000, pero con lo de Rosa alcanzó para el enganche. Papá y tú pusieron el resto. Ya podemos empezar a construir la casa de campo que siempre quisimos». Me quedé paralizada, el trapo de limpiar todavía en mi mano. «¿Que Rosa sepa? No, no sabe nada. Cree que es un negocio con retornos. Daniel la convenció perfecto. Fue más fácil de lo que pensábamos. La vieja necesitaba sentirse útil, sentirse parte de algo. Le dimos eso y ella nos dio su dinero». La vieja. Me había llamado la vieja. No, no va a reclamar nada. ¿A dónde va a ir? No tiene casa, no tiene dinero. Está completamente dependiente de nosotros. Además, Daniel ya le hizo firmar unos papeles donde dice que el dinero fue un regalo voluntario, no una inversión. Nuestro abogado se aseguró de eso. Sentí que el mundo se derrumbaba. Mi hijo me había robado. No había negocio. No había inversión. Solo una casa de campo en Querétaro, comprada con mi dinero, con los ahorros de 30 años de mi vida, con el precio de mi única propiedad. Sí, está viviendo aquí. No sirve, la verdad. Cocina bien y mantiene la casa impecable. Es como tener servicio gratis. Cuando ya no la necesitemos, ya veremos qué hacemos con ella. Por ahora es útil. Servicio gratis. Eso era yo para ellos. Una empleada que además había pagado por su propio cautiverio. Me temblaban tanto las piernas que tuve que sentarme en el piso. El trapo cayó de mis manos. 30 segundos después, Fernanda apareció en la puerta de la habitación. Nuestras miradas se encontraron. Ella entendió inmediatamente que había escuchado todo. Su rostro por un segundo mostró algo parecido a la culpa, pero se recompuso rápido. «¿Cuánto escuchaste?» No pude responder. Tenía un nudo en la garganta que me impedía hablar. «Mira, Rosa», dijo con voz fría, calculadora, «las cosas son como son. Tú donaste ese dinero a tu hijo. Es normal que los hijos reciban ayuda de los padres. No veo cuál es el problema». «Me engañaste», logré decir con voz quebrada. «Me dijiste que era un negocio, que tendría retornos». «Nunca lo dije yo. Fue Daniel. Y técnicamente es una inversión en patrimonio familiar. Algún día Daniel heredará y tú, bueno, tú te beneficiarás indirectamente». Me robaron. Mi hijo y tú me robaron. Su expresión se volvió dura, amenazante. «Ten cuidado con lo que dices, Rosa. Tienes papeles firmados que dicen otra cosa. Si empiezas con acusaciones, las cosas se pueden poner muy feas para ti. ¿Dónde vas a vivir? ¿Con qué dinero? Piénsalo bien antes de hacer cualquier drama». Y salió, dejándome ahí en el suelo de su habitación de lujo comprada con mi miseria. Cuando Daniel llegó esa noche, lo esperé en la sala. Necesitamos hablar. Él vio mi cara y supo que sabía. «Mamá, déjame explicarte». «No hay nada que explicar. Me mentiste. Usaste mi dinero para comprar un terreno para ustedes. No hay negocio. No hay retornos. Solo hay un robo disfrazado de inversión familiar». Se quitó el saco lentamente como ganando tiempo.
No es un robo, mamá. Es tu contribución a la familia. Los padres ayudan a los hijos. Es natural. ¿Natural? Natural es mentir, engañar, robar. Yo no robé nada. Tú donaste ese dinero voluntariamente. Hay papeles que lo demuestran. Porque me dijiste que era una inversión con retornos. Yo dije que tu dinero trabajaría para ti. Y lo está haciendo. Ese terreno vale ya más de lo que pagamos. Es una inversión. A nombre de ustedes, yo no tengo nada. Se acercó a mí. Su rostro, el rostro de mi hijo, se había transformado en el de un extraño cruel. Mira, mamá, las cosas son así. Ese dinero se usó en algo productivo, no para que tú lo desperdicies en una casita vieja en Morelia, donde ibas a morir sola, rodeada de recuerdos. Ahora tienes un lugar donde vivir, comida en la mesa, un techo sobre tu cabeza. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida? De que mi hijo me haya robado y convertido en su sirvienta. Su rostro se puso rojo de furia. Si no estás contenta, la puerta está ahí. Pero no esperes que te devuelva nada. Ese dinero se invirtió. Ya no existe. Y los papeles que firmaste dicen claramente que fue un regalo. Así que legalmente no tienes nada que reclamar. Eres un ladrón. Y lo peor es que eres mi hijo. Se rió. Mi hijo se rió en mi cara con una crueldad que nunca imaginé posible. Soy exitoso, mamá. Algo que tú nunca entenderías. Sé hacer negocios, sé multiplicar el dinero. Tú solo sabes limpiar casas. Ese dinero en tus manos se hubiera perdido. En mis manos está generando valor. Esa fue la gota que derramó el vaso. Algo dentro de mí, algo que había estado conteniendo por demasiado tiempo, explotó. Vete de mi vista, ya no te reconozco. No sé quién eres, pero no eres mi hijo. Perfecto, porque tampoco sé quién eres tú. La mujer que me crió no sería tan egoísta, tan mezquina. Esa mujer entendería que los sacrificios de los padres son para el futuro de los hijos. Y se encerró en su estudio. Esa noche tomé una decisión. O me salvaba o me destruía completamente, y elegí salvarme. A la mañana siguiente, mientras Daniel y Fernanda dormían, salí del departamento. Tomé un taxi a la colonia Doctores y busqué la dirección que Guadalupe me había dado meses atrás, cuando le conté por primera vez mis sospechas. Era un edificio viejo, un despacho de abogados en un tercer piso sin elevador. La puerta decía Lic Octavio Ramírez Santos, Derecho Civil y Familiar. Toqué con manos temblorosas. Un hombre de unos 45 años, con lentes y una expresión amable, abrió la puerta. ¿Señora Rosa Mendoza? Sí, mi prima Guadalupe me dio su contacto. Pase, por favor. Me contó por encima su situación. Siéntese y cuénteme todo con calma. Durante 2 horas le conté mi vida. Cada sacrificio, cada mentira, cada humillación. Le mostré los pocos documentos que tenía, el contrato de venta de mi casa, los comprobantes de transferencia, algunos mensajes de texto de Daniel donde prometía retornos garantizados y una inversión segura. Octavio escuchó en silencio, tomando notas. Señora Rosa, esto es claramente abuso patrimonial agravado por el vínculo familiar. Su hijo la engañó para apropiarse de su patrimonio. Los mensajes que me muestra son evidencia de fraude. Aunque haya firmado papeles, si podemos demostrar que lo hizo bajo engaño, esos papeles son nulos. ¿Puedo recuperar mi dinero? Podemos intentarlo. Voy a ser honesto. Va a ser difícil, largo y emocionalmente devastador. Va a tener que demandar a su propio hijo. ¿Está lista para eso? Pensé en Daniel niño, en Daniel adolescente, en todas las versiones de mi hijo que había amado. Luego, pensé en el hombre cruel que me había mirado con desprecio, que me había llamado mezquina, que me había robado y humillado. Sí, estoy lista. Necesito que junte toda la evidencia posible. Mensajes, correos, grabaciones si las tiene, testigos de las promesas que le hicieron. También necesito saber exactamente a dónde fue ver el dinero. Compraron un terreno en Querétaro.
Escuché a Fernanda decirlo por teléfono. Perfecto. Voy a contratar a un investigador para ubicar ese terreno y verificar la propiedad. Mientras tanto, ¿tiene usted dónde quedarse? Porque cuando presentemos la demanda, muy probablemente la van a correr de esa casa. No tenía dónde, no tenía nada, pero Guadalupe, mi ángel en tierra, me ofreció su casa. Vente para Morelia, prima. Quédate conmigo el tiempo que necesites. Durante 3 semanas, en secreto, reuní evidencia. Revisé mi teléfono completo y encontré 27 mensajes de Daniel entre septiembre y octubre de 2016, donde me hablaba de retornos del 15% anual, inversión segura respaldada por notario, tu patrimonio multiplicado en 5 años. Guardé capturas de pantalla de todo. Grabé en secreto conversaciones donde Fernanda me trataba como empleada, donde me daba órdenes, donde hablaba de mí en tercera persona con sus amigas como si yo no existiera. El investigador de Octavio encontró el terreno. 3 hectáreas en Juriquilla, Querétaro, escrituradas a nombre de Daniel Alejandro Herrera Mendoza y Fernanda Isolde Palacios Romero. Valor de mercado, 1.900.000 pesos. Habían comprado con un enganche de 850.000, casi exactamente lo que yo había puesto, y financiado el resto. Con toda esa evidencia, Octavio presentó 2 demandas simultáneas. Una civil por nulidad de contrato por engaño y recuperación de patrimonio, y una penal por fraude agravado y abuso patrimonial de persona mayor de 60 años. El día que Daniel recibió la notificación fue un jueves. Yo estaba en casa de Guadalupe en Morelia. Me llamó a las 8 de la noche. Su voz era pura furia. ¿Qué mierda es esto, mamá? ¿Una demanda? ¿Me estás demandando? Por primera vez en mi vida, no me intimidé. Te estoy denunciando por robo, Daniel. ¿Qué es exactamente lo que hiciste? Yo no te robé nada. Ese dinero fue un regalo. Fue un robo disfrazado de inversión. Tengo todos los mensajes donde prometiste retornos. Tengo testigos de tus mentiras. Y tengo la información del terreno que compraste con mi dinero. Hubo un silencio. Luego su voz, más controlada pero mucho más venenosa. Mamá, estás cometiendo un error enorme. Si sigues con esto voy a destruirte en tribunales. Tengo los mejores abogados. Voy a demostrar que estás senil, que no sabes lo que firmas, que eres una anciana que inventó fantasías. Vas a quedar como una loca y no vas a sacar ni un peso. Inténtalo, nos vemos en la corte. Y colgué. Me temblaban las manos, pero también sentía algo que no había sentido en 2 años. Poder. Control sobre mi propia vida. Los padres de Fernanda entraron al juego. Mandaron a su abogado, un hombre prepotente de apellido Santibáñez, a intentar intimidarme. Me citó en su oficina elegante de Reforma. Señora Mendoza, seamos razonables. Usted no tiene cómo ganar este caso. Su hijo tiene documentos firmados por usted. Además, francamente, a su edad, enfrentarse a un litigio de años la va a matar. Le ofrecemos un arreglo. 150.000 pesos y retira todo. Mi casa valía 820.000. Quiero eso o nos vemos en el juzgado. Sea realista. Después de gastos legales, impuestos, tiempo perdido, no va a sacar ni la mitad. Tome los 150 y vayas en paz. Mi paz no tiene precio y no es negociable. Quiero justicia, no limosnas. El abogado suspiró con exasperación. Está bien, allá usted. Pero le advierto que vamos a pelear esto hasta el final y no vamos a ser amables. Yo tampoco. El proceso legal fue exactamente como Octavio advirtió. Difícil, largo, devastador. Hubo 4 audiencias preliminares donde Daniel y sus abogados intentaron desacreditar mi testimonio. Presentaron un estudio psicológico, pagado por ellos, donde supuestamente yo mostraba signos de deterioro cognitivo leve. Octavio contraatacó con 3 evaluaciones independientes que demostraban que estaba perfectamente lúcida. Presentaron los papeles que me habían hecho firmar donde supuestamente yo donaba voluntariamente el dinero a mi hijo,
Octavio presentó los 27 mensajes donde Daniel prometía retornos, más 3 correos electrónicos donde Fernanda hablaba del plan de inversión de Rosa. La audiencia principal fue un martes de noviembre de 2018. Sala 4 del Juzgado Civil de la Ciudad de México. Daniel llegó con 3 abogados. Yo llegué con Octavio y con la verdad. El juez, un hombre de unos 60 años llamado licenciado Moreno, revisó toda la evidencia, escuchó los testimonios. Daniel intentó llorar en el estrado, hablando de lo malagradecida y cruel que yo era, de cómo él solo quería ayudarme. Luego me tocó a mí. Le conté al juez mi vida completa, cada sacrificio, cada promesa rota, cada humillación. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas, solo verdad. Fernanda tuvo que testificar también. Bajo juramento se contradijo 3 veces. Primero dijo que nunca supo del dinero, luego que sabía que era un regalo. Finalmente, cuando Octavio le mostró sus propios correos donde hablaba del enganche con el dinero de Rosa, se quedó callada. El juez fue claro en su veredicto preliminar. Hay evidencia suficiente de que la señora Rosa Mendoza fue engañada mediante promesas falsas de retornos de inversión para transferir su patrimonio. Los documentos de donación voluntaria son susceptibles de nulidad por vicio en el consentimiento. Se ordena embargo preventivo del terreno en Querétaro y se congela cualquier intento de venta o desarrollo hasta resolución final del caso. Fernanda sollozó. Los padres de Fernanda, presentes en la sala, me miraron con odio puro. Daniel me miró con algo peor. Desprecio absoluto mezclado con incredulidad de que su madre, la humilde mujer que limpiaba casas, hubiera tenido el valor de enfrentarlo. Destruiste a tu propia familia, me dijo al salir de la sala. Tú la destruiste el día que decidiste que mi amor valía 800,000 pesos. El proceso completo tomó 10 meses más. Hubo apelaciones, audiencias de pruebas adicionales, peritajes sobre el valor del terreno. Los palacios intentaron vender el terreno en secreto, pero el embargo lo impedía. Daniel intentó declararse en bancarrota, pero el juez no se lo permitió. Finalmente, en septiembre de 2019, casi 3 años después de haber vendido mi casa, llegó la resolución final. El juez Moreno dictaminó: se declara la nulidad del documento de donación por haberse obtenido mediante engaño. Se ordena la venta judicial del terreno ubicado en Juriquilla, Querétaro. Del producto de la venta se le entregará a la señora Rosa María Mendoza de Herrera la cantidad de 820,000 pesos más intereses legales calculados en 153,000 pesos. El remanente, si lo hay, se entregará a los demandados. Los gastos y costas judiciales corren a cargo de la parte demandada. Había ganado. El terreno se vendió en 1,600,000 pesos. Habían comprado en mal momento y el mercado bajó. Después de darme mi parte con intereses, quedaron apenas 500,000 para Daniel y Fernanda. Con eso tuvieron que pagar a sus abogados, los míos y las costas del juicio. Al final no les quedó casi nada. Recibí el dinero en diciembre de 2019. 973,000 pesos. No eran los 820 originales gracias a los intereses, pero tampoco eran todo, porque Octavio se llevó su porcentaje justo. Con ese dinero compré un departamento de 2 recámaras en la colonia Félix Ireta en Morelia. Pequeño, luminoso, con una terraza donde puse macetas. Es mío, completamente mío. Nadie puede quitármelo. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que más personas aprendan la lección. Han pasado 6 años desde que Daniel me pidió confiar en él. 6 años desde que vendí mi casa, creyendo en las promesas de mi hijo. Ahora tengo 68 años. Vivo tranquila en mi departamento. Guadalupe viene a tomar café los jueves. Tengo un pequeño huerto en la terraza donde cultivo tomates, albahaca, hierbabuena. Voy a misa los domingos. Tomo clases de tejido los martes en el centro comunitario. He hecho amigas.
Daniel y yo no hablamos. Sé por terceros, una prima lejana que todavía tiene contacto con él, que se divorció de Fernanda en 2020. Los padres de ella le retiraron todo apoyo económico cuando se enteraron del juicio y del escándalo. Su empresa quebró durante la pandemia. Ahora vive en un departamento modesto en Naucalpan. Trabaja como ingeniero independiente, apenas subsiste. No siento alegría por su caída, pero tampoco siento culpa. Cada quien cosecha lo que siembra. Hace 3 meses, en noviembre de 2025, recibí una carta. El sobre tenía mi nombre escrito a mano con la caligrafía que yo le enseñé cuando tenía 6 años. La abrí con manos temblorosas. Mamá, sé que no merezco que leas esto. Sé que no merezco tu perdón, tu tiempo, ni siquiera tu recuerdo. Pero necesito decirte algo que debí decirte hace años. Tenías razón en todo. Me cegué. La ambición, el dinero fácil, la presión de encajar en un mundo que no era el mío, el miedo de que Fernanda y su familia me vieran como el pobre que realmente era, todo eso me transformó en alguien que no reconozco, en alguien que traicionó a la única persona que me amó sin condiciones. Te robé, te humillé, te convertí en una sirvienta en tu propia casa comprada con tu dinero. Te traté peor de lo que trataría a un extraño. Y lo peor de todo es que me convencí de que estaba justificado, de que era para el futuro de la familia, cuando en realidad era simple codicia y crueldad. He pasado estos años en una terapia tratando de entender cómo pude hacerle eso a mi madre. Cómo pude olvidar todas las noches que no comiste para que yo tuviera cena. Cómo pude olvidar todos los días que trabajaste 16 horas para que yo tuviera zapatos. Cómo pude olvidar que vendiste el terreno de tus padres para que yo estudiara. No tengo excusas, solo vergüenza. Una vergüenza que cargo cada día, cada minuto. No te pido que me perdones. No tengo ese derecho. Solo quiero que sepas que entiendo la magnitud de lo que hice. Que cada día veo tu cara cuando descubriste la verdad y me destroza. Que he aprendido, demasiado tarde, que el amor y la lealtad de una madre no tienen precio, y que yo vendí los míos por un terreno que ni siquiera conservé. Te amo, mamá. Aunque ya no tenga derecho a decirlo, aunque esas palabras salgan de la boca de alguien que te traicionó. Te amo y te extraño, y daría todo lo que tengo por regresar el tiempo y ser el hijo que merecías. Sé que nunca podré reparar lo que rompí, pero quiero que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta. Tu hijo que no merece llamarse así, Daniel. Leí la carta 3 veces. Lloré. No de dolor esta vez, sino de una mezcla extraña de tristeza, alivio y cierre. La guardé en un cajón junto con las fotos de Daniel niño. Algún día tal vez responda. Tal vez no. Aún no lo sé. Porque aprendí algo fundamental en estos 68 años de vida. El amor de madre es infinito, pero el respeto propio no debe tener límites. Di todo por mi hijo, mi juventud, mi salud, mi dinero, mi vida entera. Pero no estaba obligada a darle también mi dignidad. A veces salvar tu vida significa alejarte de quienes más amas. Y eso no te hace mala madre. Te hace una mujer que finalmente aprendió a amarse a sí misma. Esta es mi historia. Una historia de sacrificio, traición, dolor, pero también de justicia, dignidad recuperada y renacimiento. Para todas las madres, todas las mujeres que están pasando por algo similar, su dolor es válido, su rabia es justa y su dignidad no es negociable. No importa cuánto amen, no importa cuánto hayan dado. Nadie, ni siquiera un hijo, tiene derecho a destruirlas. Confíen en ustedes mismas. Esa es la única confianza que nunca las traicionará. Y si alguien les pide que vendan su seguridad, su patrimonio, su futuro con la promesa de que confíen en mí, corran. Porque el amor verdadero no pide sacrificios que destruyen. El amor verdadero protege, no despoja. Hoy vivo en paz. No en la vida que soñé, pero en una vida que es mía, completamente mía. Y eso, después de todo, es suficiente.
Comenta desde qué ciudad nos miras y si quieres que contemos más historias como esta, suscríbete y activa la campana. Tu historia también importa. Tu dolor también merece ser escuchado. Y tu dignidad siempre debe ser defendida.